hoja del enunciado. Y aquí en la literal G nos indica que los gastos de liquidación son de 35,000 quetzales. Sueldos no registrados por 11,460 e impuestos pendientes de pago por 5,540. Entonces, hay que tener el cuidado de verificar, porque recordemos que estos son los 3 rubros que vamos a estar incluyendo en la parte del pasivo preferente. Los gastos de liquidación, y sueldos e impuestos. Ahí creo que tenemos encontrar la información, pero por favor, siempre ustedes van verificando. Estos datos no están registrados en la contabilidad. Entonces, no los vamos a registrar en la columna de valor en libros, sino que lo vamos a trasladar a la columna de créditos. Entonces, los gastos de liquidación nos dice que son por 35,000 quetzales. Los sueldos por 11,460. Y los impuestos pendientes de pago son por valor de 5,540. Entonces, ahí sí que vamos a cerrar en este caso las cantidades. Y estos valores habíamos indicado que tienen preferencia en el pago. Entonces vamos a sumar a cuánto asciende. Y en total son 52,000 quetzales los que vamos a trasladar a cuentas por pagar garantizadas. Entonces vamos a ver un momento. Terminamos ya con el pasivo preferente y ahora sí ya nos vamos a tomar la información de nuestra cédula de garantías y obligaciones. Pero ahora nos vamos a lo que tiene que ver con el pasivo totalmente garantizado. ¿Qué cuentas teníamos ahí? Lo que era, por ejemplo, las hipotecas. Que están siendo respaldadas con los terrenos. Entonces, nuevamente, ¿a dónde vamos a trasladar esta información? A la segunda columna. Entonces, tenemos 95,000 quetzales de deuda que está siendo respaldada con 100,000 quetzales. Esto pues ustedes lo están obteniendo de, nuevamente, la hoja o la cédula de garantías y obligaciones. Hipotecas por 95,000 garantizado con terreno.
Ahora, del total de proveedores, tenemos que 50,000 quetzales están teniendo respaldos con 76,000. Entonces, proveedores están siendo respaldados con la cuenta de clientes. 50,000 quetzales, respaldado con 76,387,50. Entonces, vamos a verificar. Las hipotecas tienen el valor de 95,000 quetzales. Entonces, lo trasladamos a la columna de valor en libros. De estos 95,000, recuérdense que tenemos un pasivo totalmente garantizado. Entonces tenemos 95,000 quetzales que están siendo respaldados con una cantidad mayor. Por lo tanto, ¿cuál es el valor que está garantizado? Los 95,000 de deuda. De la cuenta de proveedores. Aquí la cuenta de proveedores sí nos indica que tiene un valor de 265,000 quetzales. Proveedores, y de ese valor, 50,000 es lo que está garantizado en su totalidad. Entonces aquí estaba como pasivo totalmente garantizado. Entonces, 265,000 menos 50,000, todavía nos queda un saldo de 215. Entonces, como tiene una garantía, o más bien dicho, en este caso tiene garantías de distinta categoría, aquí vamos a colocar solamente el valor de la deuda. Entonces, del total de la deuda, 50,000 quetzales están con una garantía total. Entonces, vamos a trasladar esta cantidad. 50,000 quetzales está garantizado con 76,000. Por lo tanto, se va a poder pagar el 100% de la deuda. Y no vamos a estar trasladando ninguna cantidad a la columna de cantidades no garantizadas, porque todo ha sido garantizado. Ahora nos vamos al pasivo parcialmente garantizado. Y en este caso, pues vamos a tomar documentos por pagar por 82,500 respaldados con 30,000. Y proveedores, del total que nos quedaba pendiente, vamos a tomar solo 90,000 quetzales, que son los que están siendo respaldados con 85,000 quetzales. De los documentos por pagar tenían un valor de 82,500 y están respaldados con 30,000. En este caso son cuentas por cobrar.
Y los proveedores del total, 90,000 son los que tienen garantía con 85,000 quetzales del inventario de mercadería. Entonces, documentos por pagar, pues ya teníamos aquí dentro de los saldos, que era 82,500. Y para el pasivo de la cuenta de proveedores, tenemos que aquí son 90,000 los que están teniendo una garantía parcial. Entonces, aquí tenemos los 265,000 de proveedores. Una parte se va a garantizar totalmente, que son 50,000 quetzales. 90,000 se están garantizando de forma parcial y el saldo que nos queda de 125,000 quetzales no tiene ninguna garantía. Así no se nos olvida. Que tenemos proveedores por 125,000. ¿Se recuerdan que documentos por pagar estaban con 82,500 y aquí teníamos proveedores con 90,000? Entonces, cuando tenemos lo parcialmente garantizado que vamos a tener, de los 82,500, 30,000 es lo que tiene de garantía. Entonces, colocamos los 30,000 en las cuentas por pagar garantizadas y vamos a tomar el total de la deuda menos lo garantizado y la diferencia la vamos a trasladar a la columna de cuentas por pagar no garantizadas. En el caso de proveedores, vamos a tomar el valor que está respaldado es de 85,000 quetzales. Entonces, estos 85,000 pasan a cuentas por pagar garantizadas. Y vamos a tomar los 90,000 quetzales del total de la deuda menos lo que sí tiene garantía. Y la diferencia pasa nuevamente a cuentas por pagar no garantizadas. Y aquí de los proveedores, pues no tenemos ningún respaldo. Entonces, el total se va a pasar a cuentas por pagar no garantizadas. Licenciada, una pregunta. Sí, En proveedores de no garantizado, ¿cómo lo sacó? ay, de acuerdo, ahorita vamos a verlo. Si vemos el total de la deuda de proveedores es de 265,000 quetzales. Entonces le estamos restando los valores que sí tienen alguna garantía. Entonces, si revisamos en el pasivo totalmente garantizado, habíamos restado 50,000 quetzales. 265,000 menos lo que estaba garantizado totalmente, nos quedaba un saldo de 215,000. Pero de esos 15,000, le restamos 90,000 del pasivo parcialmente garantizado. Y al momento que a los 215 le restamos lo que está parcialmente garantizado, nos quedan 125,000. Y sobre esta cantidad ya no nos indican que existe algún tipo de respaldo. Entonces, de ahí es de donde lo sacamos. Gracias. Bueno,
Y por último, vamos a estar colocando lo que es la parte del capital. Entonces, el capital también tiene asociadas lo que son las pérdidas acumuladas. Entonces, ahí ya me habían anotado que teníamos el capital por 195,000 y le vamos a estar restando la pérdida acumulada por 9,605. Entonces, esta es la información que corresponde a la parte del pasivo. Y nuevamente vamos a sumar las columnas número 1, 3 y 4. Entonces, un momento para que realicen sus operaciones. Entonces, jóvenes, me comentan si tenemos estos totales. Y vamos a ver siempre unos minutos ahí para que ustedes lo puedan verificar. Y si alguien tiene duda, que lo coloque siempre en el chat o active su micrófono. Entonces, jóvenes, aquí pues ya tenemos la información de la hoja del estado de liquidación. Ustedes pueden trabajar. Ahí sí que si abren la hoja, prácticamente en el lado, vamos a decir, si vemos la hoja, bueno, tendríamos como del lado izquierdo al derecho, si lo estamos viendo como con relación a nosotros. Entonces, vamos a colocar el activo y utilizamos las 4 columnas. Y a la par, tendríamos el pasivo y sus 4 columnas.
Si alguien por alguna situación desea trabajar el pasivo en la parte inferior del activo, pues ahí también lo puede hacer. Cuando trabajamos la hoja, aquí el activo y a la par el pasivo, podemos colocar alguna información que nos va a servir para hacer ciertas comprobaciones. Entonces, esas son las que vamos a estar anotando inicialmente aquí del lado del activo. Del lado del activo le vamos a colocar nuestro resumen. ¿Y que le vamos a estar colocando? Vamos a tener primero la cantidad disponible o cantidad estimada disponible. Le vamos a agregar que le vamos a estar restando lo que corresponde al valor del pasivo preferente, porque esa cantidad no tenía ninguna cantidad que lo estuviera respaldando como tal. Y ahí pues sí ya le vamos a colocar la cantidad estimada disponible para los acreedores o cantidad disponible para los acreedores. Y vamos a colocar también la cantidad no garantizada. Entonces, ¿de dónde sale la cantidad disponible? Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando, la información que tenemos en la tercera columna es la que nos va a servir. Cantidad disponible, 158,387 quetzales con 50 centavos. Y a esto le estamos restando el pasivo preferente. ¿De dónde obtenemos el pasivo preferente? Pues nos vamos nuevamente a nuestra hoja y vemos aquí donde teníamos los gastos de liquidación, sueldos, impuestos. Estos 52,000 quetzales son los que tienen prioridad y no podemos dejar de pagarlos. Y procedemos a realizar nuestra resta. Entonces todavía nos van a quedar 106,387 quetzales con 50 centavos para hacerle frente a otras deudas. Entonces aquí vamos a tomar, pero ya el valor total de las deudas que tenemos sin garantía. Entonces nos vamos, pero ahora a la cuarta parte o a la cuarta columna de lo que es el pasivo. Y aquí tenemos cuentas por pagar no garantizadas. Y tenemos un total de 182,500. Esto lo que nos está indicando es que para pagar todas nuestras deudas tenemos 106,000 quetzales. Pero la cantidad no garantizada asciende a 182,500. Por lo tanto, pues vemos que debemos más de lo que tenemos disponible. Entonces,
como esta cantidad nos queda en negativo, colocarle aquí, o lo pueden colocar ustedes en rojo, por ejemplo, ahora para ir haciendo la variación. Y tenemos que todavía nos hace falta pagar 76,112 quetzales con 50 centavos. Entonces, a esto le vamos a llamar nosotros que es nuestro déficit en liquidación. Y habíamos comentado en clase que cuando se da esta situación que no nos alcanza o la empresa no le alcanza para poder cubrir sus deudas, debe de determinar un factor. ¿Y qué vamos a hacer para determinar ese factor? Vamos a dividir prácticamente la cantidad disponible para los acreedores y lo vamos a dividir dentro de la cantidad no garantizada. Entonces vamos a tener aquí los 106,387 quetzales con 50 centavos y lo vamos a dividir dentro de 182,500. Un momento para que ustedes realicen la operación. Bueno, anotan la información, verifican cálculos y me colocan por favor aquí en el chat cuál es el valor que determinan del factor. Gracias, Helen. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando este factor? Que por cada quetzal de deuda podemos pagar 58 centavos. Eso es lo que nos está indicando. Y ya más adelante que estemos realizando nuestro estado de pago a los acreedores, vamos a aplicar este valor. Ahí lo vamos a dejar indicado como que fuera el 58,29% el que vamos a utilizar, pero vamos internamente a calcular con por lo menos unos 6 u 8 dígitos para que nos quede el resultado lo más exacto posible. Entonces, este es el resumen que trabajamos al finalizar la parte del activo. Y también podemos hacer nuestras comprobaciones por el lado del pasivo y capital. Vamos a dejar esta parte un momento antes de pasar ahí a las comprobaciones.
Entonces, del lado del pasivo vamos a anotar las comprobaciones. Del lado del activo, pues vamos a colocar la suma total y le vamos a estar restando el resultado. Bueno, en este caso, pues tenemos pérdida. En la realización de activos, si hubiera sido ganancia, pues sí tendríamos que habérselo sumado. Y vamos a colocar aquí, pues en el activo tenemos un total de 627,850. Y el total de pérdida tenemos 209,462,50 centavos. Entonces, aquí pues ya tenemos el total de lo que hay que pagarle a los acreedores. Entonces, hago a los acreedores. Y podemos hacer también esa comprobación, o sea, o más bien dicho, vamos a comprobar con el resultado que vamos a obtener del pasivo. Entonces, ahí en el pasivo vamos a tomar cuentas por pagar garantizadas. Y cuentas por pagar no garantizadas. Entonces tenemos 312,000 quetzales de cantidad por pagar garantizada, 182,500 de la cantidad por pagar no garantizada. ¿Y qué le vamos a restar? Lo que corresponde al déficit en liquidación. Y comprobamos que nos da también 418,387 quetzales con 50 centavos. Y este también va a ser el valor con el que nos va a cuadrar el estado de pago a los acreedores. Entonces, aquí de antemano, pues ya en la parte de nuestra cédula del estado de liquidación, ya sabemos con cuánto nos van a cuadrar los dos estados que tenemos pendientes y que ya son más sencillos. El déficit en liquidación nos va a quedar con 76,112 quetzales con 50 centavos y el estado de pago a los acreedores nos queda con 418,387 quetzales con 50 centavos. Entonces ahí ya tienen ustedes la información. Ahí sí que para poder verificarla, preguntan ahí también si tienen ahí alguna inquietud. Y si no, pues les damos tiempo para que hagan sus anotaciones y verificaciones.
Entonces, jóvenes, el próximo día, considerando que tal vez considero que la mayoría se presentó a nuestra clase virtual, pero si alguien de casualidad, o por ejemplo algunos de sus compañeros, y también no se hubieran presentado porque hubieran ido al tema de las elecciones, el próximo día vamos a hacer como un recordatorio general de lo que trabajamos en la hoja de trabajo el día de hoy, cómo tuvimos nuestro resumen y también el tema de la comprobación. Y entonces el siguiente día estaríamos trabajando las 2 cédulas que nos quedan pendientes. Y la sugerencia es que siempre ustedes vayan revisando. Tal vez hoy no tienen alguna inquietud, pero procuren ir verificando sus valores que han trasladado. Cualquier duda que tengan, pues la pueden expresar el día de hoy, ya sea activando su micrófono y colocando su duda en el chat, o la podrían plantear el próximo día. Entonces, en contenido del día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Y siempre con la licenciada, pues nos quedamos aquí un momento por cualquier inquietud que ustedes tengan. Y de lo contrario, pues les deseamos siempre que tengan una feliz noche, un buen descanso, jóvenes, y abrigarse ahí también por el frío. Que estén muy bien. Ligda, solo recordar de los jóvenes que llenen su asistencia. Ay, de acuerdo, por favor. Entonces, jóvenes, por favor, también ya tienen ahí el link para colocar su asistencia. Gracias, licenciada Cintia.